actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Adelante. Ok, hello. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Peña de Santiago Rosell, la primera del año. Y este año pues no lo podemos comenzar mejor, porque tenemos un invitado, no les voy a decir de lujo, porque eso ya está muy dicho, sino una persona que les va a dar una clase magistral. Así que en nombre de Juan y de Nemrod, que son los pilares de la Peña y los culpables de que estemos todos aquí, y en el mío propio, le deseamos un año muy próspero, con mucha salud y sobre todo con mucha alegría, que con alegría todo se arregla. Vamos a ver, la persona que tengo aquí al lado tiene tantos títulos que, bueno, yo hice una lista y ya no sé ni dónde que la dejé. Pero es graduado de abogado de la Universidad de Villanueva, de La Habana. Además, es graduado también de la Universidad de Texas en Economía. Ha dictado innumerables conferencias, clases magistrales en muchas universidades. Ha recibido innumerables premios. Es escritor también, ha escrito más de 20 libros y muchísimos artículos. Ha escrito también para varios periódicos, como por ejemplo el Diario de las Américas de acá de Miami. Y todo eso está muy bien, pero a mí lo que más me llamó la atención y más me impresionó, a pesar de todos esos títulos, es que al señor, además de escribir poesía, le gustan los boleros. Y quien me conoce sabe por qué. Entonces, yo veo en todas esas andanzas de vida, todos esos estudios, una persona que, como dicen allá en Argentina, un gran laburante, un hombre que ha trabajado mucho, porque todos esos títulos y todos esos honores solamente se acceden con mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo. Sin embargo, esa persona, con una vida tan llena, ha podido hacer un espacio para escribir poesía y cantar tango y boleros. Así que con ustedes, el doctor Armando Rivas. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Espero que las cosas que digo no sean demasiado. Me puse a esto el mundo en que vivimos. ¿Y por qué? Porque vivo convencido de que hay una confusión enorme en el mundo. Y creo con Hume, porque soy un fanático de que la historia es un aprendizaje. Y por lo tanto yo me voy a permitir hacer historia. Una historia que creo que es trascendente, porque una de las cosas que tenemos que saber es que el mundo hasta hace 200 años vivía como vivía Jesucristo. Y la pregunta del siglo es: ¿qué pasó para que esto fuera distinto? Y nos han engañado, porque nos han dicho que fue la civilización occidental y cristiana. Si hubiera sido por la civilización occidental y cristiana, cuando estaba la Inquisición, al que decía que la tierra le daba la vuelta al sol, lo quemaban. No hay nada más diferente que la filosofía política anglosajona y la franco-germánica, porque Europa salió del oscurantismo de la fe, porque cuando se usa a Dios para que gobierne, casi el que está en contra hay que matarlo, ¿no? Y creo que es importante saber que lo que nos han enseñado equivocadamente, porque pasó del oscurantismo de la fe al oscurantismo de la razón, con el pensamiento
primario de Rousseau, ¿no? Que fue el primero que dijo que había que ser un hombre nuevo. No sé cuántos hombres se han matado buscando hombres nuevos, y Cuba es un ejemplo de ello, ¿no? Y después dijo que estaba la voluntad general. Bueno, la voluntad general en Cuba era Fidel Castro, y así todos los dictadores, en función de la razón, de la diosa razón, que nos enseñaron que la Revolución Francesa fue el origen de la libertad, cuando fue el origen del totalitarismo, que como dije antes, el totalitarismo es la racionalización del despotismo, porque despotismo hubo siempre, pero el totalitarismo fue su justificación, y eso fue lo que trajo al comunismo, al nazismo, al fascismo y demás. Y toda esta problemática está siendo, a mi juicio, ignorada, no por los ignorantes, sino por lo que nos han enseñado. Porque ¿a quién le han enseñado la Revolución Gloriosa? Yo nunca había oído hablar de ella, y fue The Glorious Revolution la que, con el pensamiento de Locke fundamentalmente, cambió el rumbo de Inglaterra, que estaba totalmente atrasada y no había libertad. Tanto así que si en Inglaterra hubiera habido libertad, los Estados Unidos no existirían, porque los Pilgrims se fueron precisamente porque no había libertad. Y entonces hay que saber que fueron estas ideas las que cambiaron el rumbo en Inglaterra y produjo lo que se llamó después la Revolución Industrial, que todo el mundo habla de la Revolución Industrial, pero no del por qué, porque no nos hemos enterado aparentemente que la economía es la consecuencia de la ética y la política, porque como bien dijo Hutchison, el éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su libro La riqueza de las naciones tuvo un efecto no deseado, que es hacerle creer al mundo que la economía es una ciencia independiente de la ética y de la política. Entonces, lo que cambió fue el mundo a partir de estas ideas de Locke fundamentalmente, ¿no? Y, que son que el reconocimiento de la naturaleza humana, los monarcas también son hombres, por tanto hay que limitar las prerrogativas del rey, la defensa de la propiedad privada, que no es un concepto económico, sino ético y político, y un principio muy fundamental que la gente no conoce y que está en la Declaración de Independencia Americana, que es lo que él llamó el principio fundamental de la libertad, que fue el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Porque esto quiere decir que los intereses privados no son per se contrarios al interés general. Entonces, el salto cuántico en la historia empieza, a mi juicio, con los Estados Unidos después de Inglaterra, donde ya en Inglaterra Hume había admitido que los ingleses tenían el mejor sistema político en el momento en que y había dicho lo contrario de la época de los Tudors, porque otra de las cosas que hay que rescatar es que esto no es un problema de cultura, no, ni fue por los
protestantes. Como les decía Montesquieu en sus cartas persas, los persas decían que los cristianos eran los que más se mataban entre ellos. La guerra de los 30 años, en 1618, 1648, se murió la mitad de la población de Alemania y demás, y todos eran cristianos. Entonces, no fue el cristianismo, por más que en Cristo hay algunos pensamientos que son rescatables, como la separación del Estado de la Iglesia, cuando dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero la Iglesia no se enteró. Y también habló de que el justo peca 7 veces. No, en otras palabras, de la conciencia del ser humano. Y esto fue lo que declaró también Hume cuando dijo, no podemos hacer nada por cambiar la naturaleza del hombre. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias y la situación y hacer del cumplimiento de la ley el principio fundamental. Entonces, y por supuesto dijo, si los hombres fueran generosos y la naturaleza pródiga, la justicia no tendría razón de ser. Por tanto, diferenció entre la razón, entre la justicia y la moral. Y los que tomaron ese rumbo fueron los Founding Fathers, que tomaron estas ideas que dije antes y otra más, que fue la mano invisible, que ahora está descalificada. Cuando Adam Smith dijo, él en la búsqueda de su propio interés hace mejor por la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. Nunca he visto mucho bien público hecho por aquellos que pretenden actuar por el bien público. Y esto lo estamos viendo en otro sentido, pero primero voy a explicar que el sistema es determinante. Y los Estados Unidos, hasta que tuvieron el sistema, estaban tan atrasados como los latinoamericanos, y los Pilgrims cuando llegaron pusieron la propiedad en común y se morían de hambre. Y la Constitución de 1787 fue un lío enorme hacerlo, y hay un libro de Catherine Ginger Bowen que se llama The Miracle of Philadelphia, donde narra las dificultades que tuvieron para que se pusieran de acuerdo los estados para lograr la Constitución de 1787. Y fue esa Constitución de 1787 la que se hizo sobre algunos principios básicos que están, desde mi punto de vista, tomados de los que dije antes, aunque, por ejemplo, a Hume no lo nombraron nunca, porque Hume era agnóstico. Entonces, pero piensen lo que dijo Madison: si los hombres fueran ángeles, no haría falta el gobierno. Si fueran a ser gobernados por ángeles, no haría falta ningún control al gobierno. Pero ¿qué es el gobierno? Es una administración de hombres sobre hombres. Y la primera función del gobierno es controlar a los gobernantes, a los gobernados, pero después controlarse a sí mismo. Y en este principio
La confianza en el pueblo es importante, pero la historia nos ha demostrado que no es suficiente. Entonces los Estados Unidos inventaron el sistema de el rule of law, que no es el capitalismo, que después vamos a hablar de eso. Y el rule of law se basó en esa limitación del poder político a través de lo que llamaron el judicial review, que es que el sector judicial es el que dice que es la ley. Y esto surgió del caso Marbury versus Madison, donde el juez Marshall dijo: todo gobierno que ha creado una constitución la considera la ley fundamental. Por tanto, toda ley contraria a la constitución es nula, y es la función la función y el deber del Poder Judicial decir qué es la ley. Y esto lo había escrito también de otra manera, lo había escrito Hamilton en la Carta 78, que recomiendo que se lea también porque es brillante. Entonces, este sistema logró que los Estados Unidos pasaran en 100 años a ser el primer país económico del mundo, ¿no? Pero hay una confusión con la democracia y el rule of law. Ya Aristóteles había dicho que la democracia era el destrozo de la república, y los americanos lo que querían era la república, donde se respetan los derechos individuales, que son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la propia de la propia felicidad. Entonces, tenemos que saber, claro, como dijo Peter Drucker, que una de las confusiones grandes que hay es que el iluminismo creó la libertad y que la Revolución Francesa se basó en los mismos principios que la Revolución Americana, cuando fueron exactamente lo contrario. Y el sistema ha sido determinante, ¿no? Y si no hubiera sido por los Estados Unidos, hoy seríamos nazis o comunistas, porque de Europa surgieron todos los totalitarismos, ¿no? A partir del pensamiento primero de Rousseau, pero después Kant, que también decía que la búsqueda de la felicidad era inmoral porque se hacía por interés propio, y todo lo que se hacía por interés propio era inmoral. Y Hegel, que decía que la guerra era el momento ético de la sociedad, ¿no? Entonces, todos estos principios fueron la racionalización del despotismo que se presentó, y creemos que la culpa la tuvo Hitler. Hitler es un producto, primero, de Lenin, que Lenin, después que había hecho la constitución, que había hecho el comunismo y ha matado a no sé cuánta gente, escribió un ensayo que se llama La nueva economía política, donde decía: los capitalistas están entre nosotros, actúan como ladrones, tienen ganancias, pero son los únicos que saben hacer las cosas. Y por eso el fascismo, que fue incorporado por Mussolini por primera vez, y después lo tomó Hitler a su imagen y semejanza, ¿no? Esta es la idea de lo que los americanos en alguna medida le llaman capitalismo de amigos.
¿no? Por eso a Hitler lo ayudaron algunas empresas importantes. Y creo que este es el tema que se ha olvidado, porque la demagogia que la describió Aristóteles hace 2500 años está vigente en el mundo vía el socialismo, y ahora no solamente el socialismo, sino lo que llaman el populismo. Que yo había dicho que el populismo era el socialismo antes del desarrollo, porque el socialismo impedía el crecimiento, pero el populismo impedía el desarrollo. Pero ahora parece que han salido varios artículos en Foreign Affairs hablando del populismo, que dicen que hay un populismo de izquierda y de derecha. No. Y bueno, y una de las populistas de derecha en Francia es la Marine Le Pen, ahora, ¿no? Que es el nacionalismo nuevamente. Y el populismo que está en el fondo en el gasto público. Europa, hasta en la década del 60 al 70, los países Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra tenían un gasto público que fluctuaba entre el 14 y el 20% del Producto Bruto, y crecían entre el 6 y el 5% por año. Ahora, el último dato que tengo del Fondo Monetario es que en Francia es el 57%, en Alemania el 45%, en Italia el 50%, en España el 43%, en Inglaterra el 46%, y Italia cayó un 8%, España un 4%, Alemania crece un 1%, y Francia e Inglaterra no crecen. Esta es la situación, pero como escribió The Economist el otro día, dijo, el problema de Europa es el sistema, y el que lo quiere cambiar pierde las elecciones, porque está visto que no hay como llorar por los pobres para hacerse rico desde el poder. Y ahora tenemos un papa llorando por los pobres también. Y como dije antes, yo digo que el socialismo fue el nombre que le puso el iluminismo a la demagogia, que la describió Aristóteles cuando dijo: cuando el pueblo se hace monarca, viola la ley y se hace totalitario, o se hace déspota. Pero desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido, y este es el partido que hay en el mundo y en los Estados Unidos. Ahora la nación le ganó al pueblo. Pero antes de pasar a los Estados Unidos, quiero hacer una revisión de algo que está en cómo el socialismo se ha apropiado de la ética y no sabemos cómo discutirla. La muerte de Fidel Castro ahora lo ha proyectado al mundo, lo cual yo reconozco que cuando hablo de esto me pongo histérico. Pero él lo ha proyectado al mundo porque resulta que la izquierda tiene que, cuando se mata desde la izquierda, ser idealista, pero cuando se mata para que ellos no maten, se es genocida. Entonces Pinochet, que salvó a Chile de ser la segunda Cuba en el continente, es un genocida, lo metieron preso y demás,
y Fidel Castro lleva 50 años ahí, 50 y pico de años, y nadie reconoce los crímenes de los Castro. Y el señor Obama no hace un pacto con Raúl y rompe con Maduro, cuando Maduro es una pretensión de Raúl, no lo ha logrado. Es me parece un criterio totalmente absurdo esta relación con Cuba, y cuando a mí no me gustan las cosas que pienso, me gustaría estar equivocado, ojalá le sirva algo para Cuba, pero lo dudo mucho, porque creo que mientras estén los Castro allí, aquello no va a cambiar, y hasta la fecha no ha cambiado. Y Cuba es la prueba. Hay dos pruebas en América de que el sistema está por encima de la estupidez de la gente. Argentina es uno y Cuba fue otro. La Argentina, a partir de 1853, dio un salto cuántico cuando puso en práctica por primera vez el sistema americano con la Constitución de 1853. Y estaba entre los primeros países del mundo hasta que llegó Perón. Pero esta es la cuestión, que en la Argentina todavía hay que ser peronista para poder llegar al poder de alguna manera. Y Cuba era, sin lugar a dudas, cuando llegó Fidel Castro, el país más adelantado de América. Y no porque nosotros fuéramos un fenómeno, me consta, porque ni siquiera a mí me habían enseñado la Constitución americana y estudié Derecho en una universidad que supuestamente era americana. Yo salí de Cuba sin saber quién era Locke, sin saber quién era Hume, nada. Pero teníamos, como digo yo, el sistema por ósmosis. Toda la propiedad en Cuba era privada, y por eso Cuba producía, ¿no? Y tenía un adelanto enorme en un montón de cosas, independientemente de la política, porque por más que había cuando vino Grau, trató de hacer alguna demagogia, pero nunca se eliminaron la propiedad privada en Cuba. Y está visto que Cuba en ese momento estaba exportando por 800 millones de dólares de la Argentina, que Cuba cabe en la Argentina unas 20 veces o más, y la Argentina exportaba 900. Entonces, pero está visto que, como dijo Campoamor, ¿no? En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y el cristal con que se mira es rojo en este momento en el mundo. Los franceses, cuando quisieron subir la edad de la jubilación, le paralizaron el país. Entonces, y tenemos una confusión a partir de Marx de llamarle al sistema capitalismo. Marx reconoció que en 100 años la burguesía había creado más fuerza productiva que todas las generaciones anteriores juntas, pero después lo descalificó porque era la explotación del hombre por el hombre. Y Marx lamentablemente está presente vía Edward Bernstein, que escribió un libro donde, discutiendo con Lenin, decía: para llegar al socialismo no hace falta la revolución, se puede llegar por democracia. Y esto es la confusión que hay hoy con la democracia y con la derecha, porque tampoco sabemos muy bien. Cuando hablamos de derecha, le echan se desconoce que el fascismo empezó por la izquierda, ¿no?
¿Y qué es la derecha? Cuando le dicen a uno que uno es de derecha, es un cretino que está a favor de los ricos. No, esta es como está planteada la cosa en el mundo. No. Y esta confusión entre derecha e izquierda está, porque la otra es centro-derecha, centro-izquierda, entonces es la misma cosa. Si uno está en el centro, no se entiende. Pero lo que sí se entiende es el hecho de que también en los Estados Unidos hoy el gasto público ha llegado a un nivel que no habían tenido nunca y está cerca del 40% del Producto Bruto. Creo que el amigo Trump quiere bajar los impuestos. Es más, creo que hay dos Trump, uno que fue el candidato y otro que es el ya presidente, donde ha cambiado muchas de las cosas que dijo, ¿no? Que yo digo que él no ganó, sino que Clinton perdió, ¿no? Esta fue y como dije antes, ganó la nación, se la ganó al pueblo. No, y señores, cuando es el pueblo el que tiene derecho, ninguno de nosotros tiene derecho. Porque ya los griegos habían dicho, y con razón, que cuando los universales son reales, los que lo forman no tienen entidad. Y eso también lo había reconocido Hegel cuando dijo que el individuo no tenía más razón de ser que su pertenencia al Estado. Bueno, entonces, insisto que vivimos en un mundo confuso, donde no sabemos por qué estamos donde estamos, a pesar de que estamos en un mundo increíble. Hoy se nos va la electricidad de casa y no sabemos qué hacer. Y el mundo vivió sin electricidad durante 5.000 años. No, si hace 100 y pico de años alguien hubiera dicho que íbamos a vivir como vivimos hoy, hubieran dicho que estábamos borrachos. Pero aquí estamos cuestionando el sistema que permitió que se llegara a ser lo que es. Y tanto así que los Estados Unidos lo consideran como el país imperialista, cuando fue el país que terminó el imperialismo en el mundo. Porque lo primero que hizo cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial fue obligar a Inglaterra a liberar a la India y a Francia y a Inglaterra todo el norte de todos los países árabes. No, así, pero parecería ser que en toda América Latina para llegar al poder hay que ser antiimperialista. El que está a favor de los Estados Unidos, no, ya perdió. Entonces, creo que tenemos que luchar por rescatar las ideas que cambiaron el mundo y que produjeron libertad y creación de riqueza por primera vez en la historia. Y hoy esa está cuestionada por el socialismo, el populismo, ¿no? Y este es el tema que no se sabe hoy qué es lo que va a hacer con una deuda enorme que tiene los países europeos, ¿no? Y también los Estados Unidos, pero como dijo Perón, los Estados Unidos tienen dólares porque los hacen ellos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que rescatemos al pensamiento de los Founding Fathers y se lo saquemos de Marx. No, porque el sistema no es económico. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión.
sistema, como dije antes, es ético, político y jurídico. El mercado es la consecuencia de la propiedad privada y del derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Y todo esto está reconocido en la Constitución americana. Si no fuera, cuando no es así, el mercado es un despiole, ¿no? Y los que se hacen ricos son los que llegan al poder, como dije antes, llorando por los pobres. Bueno, espero no haberlos abrumado demasiado. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rivas. Vamos a ver, vamos a pasar ahora a las preguntas. Preguntas, no comentarios, por favor, que la idea es escucharlo acá al profesor Rivas. No hagan todo un rodeo de 5 minutos para hacer pues la pregunta. Entonces, van levantando la mano, yo voy apuntando pues los nombres y cada uno hace pues su pregunta. ¿Quién es el primero, por favor? Todo está claro, no hay pregunta. No, parece que todo el mundo entendió muy bien. Ajá. Mayra, adelante. Bueno, yo sí tengo que felicitarlo por lo menos, ¿no? Y darle las gracias por estar aquí. Yo también lo vi en la televisión porque nos avisaron para que lo viéramos, o sea que lo disfruté doblemente. Pero yo nada más tengo una sola pregunta. ¿Cómo un hombre tan inteligente y claro como usted no cree en Dios y por qué no cree en Dios? Mire, yo soy agnóstico y yo no discuto la presencia de Dios. Ojalá exista, pero a mí no me consta y hasta ahora no tengo ninguna noticia de que haya aparecido en el mundo. Y como dije antes, me encantaría, entre otras cosas, encontrarme con mi mujer que murió. Así que pero no, yo no hago juicio sobre ese tema. Yo lo que discuto es no usar a Dios políticamente. Esto es que creo que es la situación que tienen los musulmanes hoy, que no han salido de ese periodo. Y hoy yo digo que el terrorismo son las cruzadas musulmanas, porque ustedes saben que las cruzadas eran, cuando uno moría en la cruzada iba al cielo, aunque no fuera y esto parece que es lo mismo con el Sharia, igual con los musulmanes. Aunque parece que algunos de los que han ido a Europa y que están acá ya se han dado cuenta, ¿no? Pero lo que pasa es que se usa políticamente y la política tiene razones que la razón no conoce. Bien, yo soy la segunda pregunta. Profesor Rivas, considerando que desde el tiempo de Menem hay acusados y procesados a los que todavía no se les ha dictado sentencia, ¿cree usted que ahora la señora Cristina Fernández, que está acusada de asociación ilegal, que yo creo que es un término jurídico para ponerse de acuerdo con otras personas para hacer un delito, ¿cree usted que alguna vez ella de frente y se aclare el asunto misma y devuelva el dinero que, vamos a ver, de una manera sospechosa ha aumentado tanto su capital? Mire, yo no hago predicciones, sino que manifiesto preocupaciones. Está bueno. Nunca sé qué va a pasar, porque el futuro es siempre incertum. Ahí hay varias cosas que están, a mi juicio, en contra de ella y otras que están a favor de ella, porque como todavía tiene parte del partido y está el partido de peronista, sí es una parte de ella, y
y los jueces que estaban con ella, que están ahí todavía, se llenaron de plata aparentemente también. Y Macri no quiere romper con el peronismo, no, porque sabe o cree que sin el peronismo no se puede gobernar en la Argentina, porque le paralizan el país a través de los sindicatos. Así que lo siento, pero no tengo una respuesta. Esperaremos entonces las noticias. El próximo es Nemrod y luego Bajan, señor. Doctor Rivas, ¿qué me puede decir usted del señor Bergoglio? Mira, a mí no me gusta personalizar. Yo creo que las ideas que mantiene son totalmente equivocadas. Era peronista, así que sigue siendo peronista ahora y ya sabe lo que yo pienso del peronismo. Porque lo que es inverosímil es que en la Argentina, un país que Perón lo destruyó, resulta que hay que ser peronista todavía. Porque hasta que llegó Perón todavía la Argentina no estaba ya como al principio del siglo, pero todavía tenía un cierto nivel. Y quiero decirle que a Perón lo trajo la Iglesia, porque la Iglesia había firmado un pacto con Mussolini que se llamaba el Concordato de Letrán, y ahí la Iglesia, el Pío XI hizo una encíclica que era la 40º año, que se daba de patadas con la otra que había hecho León XIII a fines del siglo XIX, que era la Rerum Novarum, que era liberal. Y ese pacto hizo que el nuncio, allá cuando se hizo las elecciones de Perón, dijo: ningún católico puede votar por alguien que está a favor de la separación del Estado de la Iglesia. Así que esto pasó en la Argentina. No sé si le he contestado la pregunta, pero sí, señor. ¿Quiere el micrófono? No le hace falta. Mi pregunta también está relacionada con la que acaba de hacer, pero yo lo que quería era, tengo entendido que Cristina Kirchner, Fernández Kirchner, cuando fue presidenta, tuvo enfrentamientos con el que era el arzobispo, el obispo de Buenos Aires. Esos enfrentamientos, ¿de qué tipo fueron y por qué usted considera que la primera persona que recibe el Papa Francisco en el Vaticano, después de ser Papa, es a la presidenta Cristina, precisamente la supuesta antagonista de él? Esos antagonismos fueron de tipo político, tipo religioso. yo no creo que hubo un gran enfrentamiento entre ella y el Papa cuando estaban y la prueba es que después la recibió y demás, y ignora el desastre que hizo de la Argentina, porque eso es lo que ha heredado Macri ahora, que es difícil de salir, porque uno de los problemas que hizo es que esta gente subieron el gasto público del 22-23% del Producto Bruto a más del 50% del Producto Bruto. Y esta es la causa de la inflación, porque como dijo Friedman, que lo tendría que haber dicho antes, pero me alegro que se surja ahora. Friedman dijo: el problema no es el déficit, el problema es el nivel del gasto, porque el nivel del gasto es el impuesto que paga la sociedad de distintas maneras. Lo paga con impuestos, lo paga con deuda o lo paga con inflación. Y esta es la situación que hoy está enfrentando Macri en la Argentina. Pero volviendo al tema del Papa, también recibió a Macri ahora,
Así que pero está jugando a dos puntas, porque él está en la otra y Macri no se atreve a decir nada filosóficamente. Tan es así que la malcorra esta fue a Cuba al entierro de Fidel Castro. Así que no, este mundo está en manos de la izquierda, no hay nada que hacerle, aparentemente, porque la ética se ha apropiado de la política. O sea, la izquierda se ha apropiado de la política a través de la ética. Y no pareciera que aparece nadie con una versión. Puede ser que Trump dé un vuelco, esperemos que así sea, pero hay que reconocer que también usó la demagogia para llegar al poder, ¿no? Está visto. Esperemos que porque parece ser que los founding fathers son de derecha. Entonces, ¿para qué vamos a decir qué es lo que son? Están a favor de los ricos, ¿no? Y este mundo se ha perdido porque se ignoran los principios que permitieron que viviéramos como vivimos hoy. Esto es la realidad del mundo en que vivimos, que disfrutamos del mundo no sabemos hasta cuándo, porque la política está destrozando las ideas que lo crearon. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pues yo tengo otra pregunta, cortita. ¿Cómo es posible, esta es una pregunta para el economista, ¿cómo es posible que la Argentina, con una inflación del 40%, y que cada 5 años digan estamos fundidos, genere riqueza suficiente para que cada vez sus gobernantes y funcionarios salgan con los bolsillos llenos de dinero? Bueno, no hay nada como empobrecer a los demás para hacerse rico. Así que y en algún momento, a pesar de todo, cuando se dieron la subida de los precios de los commodities, la Argentina dio un salto otra vez porque había caído un 20% casi. Y cuando estaban los Kirchner, a pesar de las estupideces que hacían, lo compensaban los precios de los commodities. Ahora estamos en otra situación. La Argentina no sale del crecimiento, ¿no? Ahora, ¿quién roba y quién se queda? Ese es porque todavía hay que pagar impuestos y se siguen pagando los impuestos. Nemrod te me pidió otra vez, por favor, el que quiera puede hacer preguntas. Doctor Rivas, otra vez. Respecto a lo que me pareció entender, que usted dice que ahora resulta que los founding fathers son de derecha. ¿No sería más razonable o correcto decir que los founding fathers promueven la libertad, la cual nos permite la creación de riqueza? Yo digo que precisamente los principios en que ellos están basados, que son los que comparto y creo que los especifiqué, son los que están en cuestionamiento, y esos son los que le llaman de derecha ahora. Por supuesto, aquí ya nadie menciona a los founding fathers, es algo curioso, ¿verdad? Pero el principio que yo narré, una de las cosas que dijo Madison también estaba en contra de la democracia, lo dijo total y absolutamente, que decía que era facciosa, ¿no? Y cuando la facción tenía el poder, los que se quedaban con el poder violaban los derechos, no, los derechos individuales, que hay que rescatar
que los derechos individuales son una cosa y los derechos humanos son otra. El artículo 25 de los derechos humanos dice que la gente por nacer tiene derecho. Cuando se tiene derecho por nacer, los que ya nacieron se le quitan los derechos. Esta es la realidad de la violación, y cuando el gasto público sube a determinados niveles, de hecho, se está violando el derecho de propiedad a través del nivel de los impuestos. Hoy en Francia tengo entendido que la tasa del impuesto a la ganancia es el 80%. Y bueno, ¿para qué? Cuando uno no puede ganar, ¿para qué va a invertir? Armando, Señor, sí. el año que usted fue diputado en Argentina, usted como diputado, ¿qué nos puede decir de cuál fue lo que usted quiso hacer como diputado y cuál fue la situación que tuvo o a favor o en contra? No, yo tuve muy poco tiempo y el partido mío no tenía una gran importancia en el Congreso argentino, pero estábamos en la misma línea que es lo que está ahora otra vez. Yo estoy haciendo política en la Argentina con la OCDE para tratar de rescatar lo que la Argentina fue, que es algo que no tiene nombre, que sean los... El otro día salió un artículo en The Economy que se llama La parábola argentina, donde decía: no se puede creer que un país que a principios del siglo XX tenía un ingreso mayor que el de Italia, que el de Francia y que el de Alemania, esté hoy en la situación que está, y sean los argentinos los que no reconozcan que fueron Perón y Evita los que lo causaron. ¿No? Esta es la situación. O sea, es difícil porque la demagogia impera en la Argentina igual que en el resto, y la demagogia en la Argentina se llama peronismo. Pero también los radicales, el Partido Radical es un peronista más democrático, pero es la misma cosa. Cuando estuvo Alfonsín, destrozó la economía argentina. No, lo de la Argentina es realmente... y bueno, y lo de Cuba ni qué decir. No. Y lo peor es que se viola, como dijo Martí, ver cometer un crimen en calma es cometerlo. Y esto es lo que se está haciendo con los Castro en este momento. Porque ignorar los crímenes de los Castro, que a mí me consta porque yo estaba allá cuando empezó a matar gente, ¿no? Desde el principio, porque hay toda una teoría favorable de que dice que la culpa de la pobreza en Cuba es del embargo, que la izquierda le dice bloqueo, ¿no? Y el embargo vino como consecuencia de que tan pronto llegó Fidel allí, nacionalizó toda la propiedad privada americana y cubana. Y según el último estimación, dicen que los americanos tenían 7.000 millones de dólares en Cuba en esa época, que el equivalente hoy serían 80.000 millones de dólares más o menos. Así que y entonces, pero otra cosa que hay que reconocer es que Castro está ahí, ¿sabe gracias a quién? A Eisenhower, a Kennedy. Eisenhower fue quien le pidió a Batista que se fuera cuando ganó las elecciones el candidato de él, y había ayudado a Fidel Castro para que fuera. Y después Kennedy traicionó a los cubanos en Bahía Cochino, y después, durante la crisis de los misiles, pactó con Khrushchev de entregar a Cuba a la órbita soviética. Esto no tiene nombre, no. Por suerte los dominicanos se salvaron de que no estaba Kennedy, estaba Johnson, y le mandó los Marines. Y por eso andarán, no muy bien o no, pero comparado con Cuba...
Ok, pues el próximo es el caballero sentado a la izquierda de Nelson Echevarría. Su opinión sobre el gobierno de Menem. El gobierno de Menem fue una buena intención con un proyecto equívoco. No se puede, es uno de los errores en que está envuelta Europa en estos momentos, que es el euro. No se puede creer que se puede parar la inflación con el tipo de cambio. Cuando se trata de parar la inflación con el tipo lo único que se hace es que se sobrevalúa la moneda. Y esto fue lo que le pasó a Menem con el amigo Cavallo a la cabeza. Y yo le dije a Cavallo, no pongas un tipo de cambio fijo, porque después cuando tengas que devaluar te van a decir que todo el resto de lo que hiciste está equivocado. Y ahora, para los argentinos, en gran medida políticamente, el periodo de Menem fue el neoliberalismo, que es otra denominación de la izquierda para descalificar todo intento de liberar la economía. Esta es porque él llegó como peronista, pero cambió muchísimas cosas en el tema, pero en empeñarse en mantener el tipo de cambio le destrozó el sistema. Y esto fue lo que le pasó, y ahora, por supuesto, los peronistas lo descalifican porque dejó de serlo, y los liberales, bueno, no, está... Así que Menem ya políticamente no existe. ¿Alguien más? ¿Se puede que repetir pregunta? ¿Nadie más? Pues yo voy a repetir otra, ya que nadie quiere. ¿Cree usted que ahora en Colombia, ya que Santos a través de Santos, Cuba está instalando en el gobierno sin impunidad a la narcoguerrilla de las FARC, se pueda convertir en otra Venezuela, en otra Cuba a largo plazo? Nuevamente usted me hace preguntas de futuro y yo creo que por algo el pueblo colombiano votó en contra del acuerdo, y ahí está el amigo, ¿cómo se llama? Uribe, que yo escribí una vez un artículo diciendo que Uribe era el Churchill de América, porque ustedes saben que Churchill, cuando se hizo el acuerdo de Múnich, cuando volvieron Chamberlain y Deladier, dijo: han perdido el honor para evitar la guerra y ahora van a tener la guerra sin el honor, ¿no? Y por eso estaba en esa, pero realmente parecería ser que la guerrilla también quiere liberarse de lo que estaba haciendo, por lo menos lo que yo le oí decir y creo que se agotó ya la idea de seguir en esa línea. Pero por supuesto puede haber gente que esté en desacuerdo de que los crímenes que hicieron no los paguen con la cárcel, que es lo que está protestando en gran medida Uribe, ¿no? Así que es difícil saber, pero dime con quién anda y te diré quién eres. Cuando era Fidel el que está en el medio de este acuerdo, ¿no? Así que es difícil saber qué es lo que va a pasar en ese proceso. Un país que ha estado 50 años en guerra interna, no tiene algo inverosímil. Bien, pues en ese caso vamos a dar que por terminada la peña, agradeciendo de nuevo a las personas nuevas que han llegado hoy, a los invitados y a los habituales, desearles de nuevo que tengan el mejor de los años. Muchas gracias. ¿El próximo presidente? Ya. Gracias.
actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Ahora, por favor, por favor. Cuba, pasión, alegría y libertad. Cuba, pasión que llevo en el alma a través del tiempo y el espacio, entre las palmas dormida, sumida en profundo sopor, la libertad languidece. Y como las notas del arpa espera en un sueño consciente, aquella diestra armonía a despertarle llegara. Cuánta risa y alegría en el alma del trópico yace, esperando una prisión, una prístina aurora, en un valle de luna plateada, esa aurora que Cronos negara a esa tierra de ritmos y sones, y que ahora parece dispuesto a que a Horus en el mar reaparezca. Resplandece así el horizonte, oh libertad, existencia sublime y fuente de toda virtud, que al alma la vida le otorga. Vuelva a Cuba, que ansiosa te espera. Y si quieren, les voy a decir de nuevo una frase mía, que no tiene que ver con la poesía, que dice: el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Y educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Vamos a ver.